La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. Quería apoderar de la franquicia del otro. Pero yo dije, no puede ser, o sea, Vin Diesel es el bueno. Entonces ahí fue que él sí me dijo algo con lo que yo puedo vivir, que sencillamente que no, o sea, Vin Diesel era el menor de dos males. Los dos son dos cretinos y sencillamente en ese caso en particular Vin Diesel fue el menor cretino, pero sí, los dos son dos patanes. Ajá. Porque al final de cuentas, como yo te digo, era esa vaina de que cuando tú lo pones en perspectiva, o sea, él trató de apoderarse de DC. Uh-huh. O sea, él se echó Black Adam y Shazam, o sea, sí, y no quería que tuviera la conexión. Okay. Dijo que no a la escena en la que Shazam saliera en su película y después dijo no a él y la JS6 salir en la película de Shazam. Ajá. Ahora, hola, para los que no saben, ya vimos Shazam y para el momento de esta grabación estamos en medio de la controversia de novela que eventualmente, inevitablemente iba a explotar en una película basada en algo de DC Comics. Yo voy a tirar mi teoría basada en las cosas que se han revelado y las cosas que se setearon en la primera película. Un poquito de mi headcanon así. Sí, este es el segmento de teorías del geek. Ajá. Y un poquito de el niño de 6 años que todavía vive en mi cabeza, que le escribe la cartita santa sobre esta película. Y yo te puedo jurar que ahora, metiéndolo en perspectiva y metiéndolo en mente, la razón por la que en esta película las villanas son dos tipas random que son las hijas de Atlas, que nunca han salido del cómic. O sea, son de la mitología griega. O sea, pero si tú quieres ser una buena persona, tú puedes decir que hicieron la de Hellboy 2, nos inventamos una historia exclusiva para cine no basada en nada. Ajá. Porque así antes eran las películas de superhéroes, cuando no jalaban tanta gente, eso era lo que hacían, se inventaban vainas. Pero yo te puedo asegurar, cuando le metes mente a las escenas, le metes mente a los villanos, las cosas que dicen los villanos, se nota. Y porque hay precedente en el cómic que historias donde Black Adam es controlado por Mr. Mind y viceversa. Ajá. Se nota que ciertas escenas eran para Black Adam, ciertas escenas eran para Mr. Mind, ciertas escenas en las que él sale peleando contra monstruos era porque era Mr. Mind haciendo... Pero se nota que ellos tenían una cosa, y cuando ves las escenas postcrédito, no solo la primera, las dos escenas postcrédito, se nota que todo esto, toda la película quedó como quedó porque La Roca estaba en su plan de cambiar la jerarquía de poder en el universo de DC. No, y era la jerarquía en el mundo real. O sea, él quería hacer lo que ahora es James Gunn y Peter Safran. O sea, él quería apropiarse de DC. Ajá. Con Black Adam como el personaje central y Superman como su manzanillo para impulsarse. Y lastimosamente el estudio en ese momento, como estaban en tan inseguridad, administrativamente hablando, tomando en cuenta que sí. O sea, La Roca vende. O sea, las películas de La Roca usualmente hacen 400 millones, que si son películas baratas en realidad ganan, porque 400 millones pero entonces si la película te costó 100. Pero entonces se nota que como el estudio estaba en la necesidad de plata, y se nota, y tomando en cuenta que ya hay que decir lastimosamente, por más que me guste el personaje y lo poco que sea el personaje, hay que decirlo, ellos trataron a Shazam con una vaina aparte porque siempre fue una vaina aparte. Siempre fue, eso es un deal que teníamos con el otro estudio que absorbimos, New Line Cinema. Esa es una película para niños que de pronto, como es una película para niños de familiar, de pronto no vamos a hacer una conexión seria con este universo grande, vamos a hacer conexiones chistosas. No, solo una anotación breve. La Roca estuvo desde el inicio. Así también. O sea, Shazam siempre estuvo aparte porque Shazam La Roca estuvo desde el inicio y él siempre desde el inicio se dijo que era Black Adam. Exacto. Él estaba amarrado a esas dos películas, esos dos proyectos, desde que él tenía cabello, y tenía el cabello para hacer el papel de los dos personajes. En realidad nunca, ese man ni con cabello se veía como Black Adam. Él hasta con cabello parece el Rey Escorpión, Imhotep. Por eso, no, él parece, me refiero a que él parece los papeles que le daban, coño. O sea, ¿qué yo te puedo decir? O sea, el Black Adam del cómic, o sea, sorry, pero yo sé que es un personaje de origen egipcio y lo que tú quieras, pero la primera persona que dibujó a esos personajes los whitewasheó. O sea, Black Adam y Shazam tendrán un origen egipcio, lo que sea, pero son dos personajes
que se ven igualitos a Superman, blancos, caucásicos de Kansas. O sea, que literalmente La Roca nunca se vio como ninguno de los dos, ni cuando tenía ¿cómo pelo. tú te das cuenta de que el ego de La Roca manipuló las dos producciones? O las tres, si nos atrevemos a contar Shazam 1. ¿Cómo tú te das cuenta? Cuando tú miras Black Adam, y en Black Adam tienes los tres personajes principales, Ajá. que en el cómic tienen sus orígenes intrínsecamente conectados con Egipto, y tienes la película ambientada en una nación inventada de Egipto. Ajá. Y ni siquiera por decir una línea así, una referencia, algo que se le pasa a la mente, ni siquiera a los tres se les ocurrió decir que, hey, venimos de Egipto y los tres somos cuasi inmortales de Egipto. Ajá. O sea, ni siquiera para darle de que, ok, vas a introducir a Hawkman y a Dr. Fate aquí, pero los tienes de secundones, ni siquiera el grado de secundón que hace Marvel Studios, porque Marvel Studios cuando la película se trataba de él. Es que el problema, como te digo, la toxicidad y el problema es La Roca. Ajá. Que ahí fue cuando yo finalmente caí en cuenta, que yo sí recuerdo cuando dijeron que La Roca se peleó con Vin Diesel y que por eso no tenían escenas juntos, sino que hacían ese recurso que a ti te enseñan en los Studio Tours y eso, que lo filmas nunca de salen, espaldas, que nunca salen. O sea que los filmas a los dos de frente como si estuvieran hablando uno enfrente del otro, pero que nunca salen en la misma toma porque no están en el mismo lugar, porque los manes no se soportan. Pero eso no es costoso al final de cuentas, tener como que un día aparte de filmación, porque o sea, dos manes no se porque pelean. obviamente tienes que pagar el crew por 2 días, pero digo, eso es común en la industria. O sea, Vin Diesel y La Roca no son los primeros dos actores que no se llevan. O sea, Hollywood está lleno de gente que tiene rencillas. O sea, literalmente tú no tienes idea de la cantidad de gente que la cláusula lo tienes que firmar así. O sea, tú aprendes a vivir. De hecho, muy chistosamente, inclusive a mí hasta en la vida me ha tocado eso. Así como cuando tú trabajas con dos personas que te tienes que reunir con una primero y la otra después porque no pueden estar en el mismo lugar a menos que tú quieras trifulca. O sea, es normal, somos seres humanos, pasa. Entonces, al final de cuentas, sí, es trabajo y todo, pero, o sea, ellos llegaron a un punto que son famosos, se dan el caché de decir, mira, tú me quieres usar a mí por la plata que yo traigo, pues yo no firmo con ese, pues así de sencillo. Entonces, como te digo, son gente que llegaron al calibre. O sea, si tú fueras a decir a Cher Angel y que él hubiera dicho y que yo no me llevo con el peladito de It que hace el tullido de la película, entonces ahí tú sí le dices que mira, papito, o recasteo a uno o recasteo al otro. Y mira, el tullido le cae mejor al público. Entonces, al final de cuentas, en base a eso, tú podías decir que, man, y al final de cuentas tú solo sales 5 minutos en la película. El resto del tiempo Sacarilí, vayas, actúa como pendejo. Sí que ni te necesito, te recasteo. Eso es otro ego aparte. Porque ellos no son tan rankeados aún. Son jovencitos, están comenzando. Pero cuando tú tienes gente como La Roca y Vin Diesel, si la película necesita a los dos y los manes no se soportan, el crew ya sabe, trabajo doble, viajo. O tengo 2 crews porque este man tengo que ir a Samoa a filmarlo mientras el otro está en quién sabe qué otro lado. O sea, al final de cuentas es un caché que se dan por el punto al que han llegado, que en teoría harán gente. Pero el hecho es que, sí, o sea, cuando estaban todos los hechos, Vin Diesel es tan antipático y La Roca hace tanto PR para caer bien. O sea, le regalo mi carro viejo a gente, le dono a todo el mundo, le compro, como ya lleva como 9 casas que le compro a la mamá. Entonces le dije, ay, está lindo, deja que las hijitas le pintan las uñas. Entonces tú dices, Vin Diesel es el demonio y se metió con La Roca, que es Santa Roca. ¿Y adivina quién también hace eso también? Henry Cavill. Es que los dos son tóxicos. Lo que pasa es que tú sabes cuál es la diferencia entre Henry Cavill y La Roca. Que uno es más guapo. Exacto. Henry Cavill, los dos hacen PR y eso, pero Henry Cavill la gente lo quiere más allá del PR, que es muy bueno. Es porque es un Adonis. O sea, al final de cuentas, por su físico, la gente quiere que esté en los papeles aunque el man no actúa ni miércoles. O sea, a mí me daría risa que cuando sea la temporada de Witcher, esa, la que viene con el hermanito de Thor, que al final de cuentas la gente se quede y que chuzo, en verdad, que este man no actuaba un carajo. O cuando salga la Superman de James Gunn, que la gente, chuzo, en verdad, este man no actuaba un carajo. O sea, que la gente salga del glamour ese hacia los Percy Jackson en el que están, de que creen que Henry Cavill actúa. No, pero en serio, o sea, sí había una toxicidad, pero grande de este man. O sea, que no fue solo Vin Diesel, o sea, sino que se topó con su igual. O sea, dos personas igual de tóxicas que se aprobaron. Igual de feos y calvos. Igual de feos, calvos, disque musculosos, pero más bien están gordos, que quieren conquistar el mundo, una franquicia a la vez. Entonces, al final de cuentas, pero con todo y todo, el otro le ha ido súper bien en Marvel, y lo único que tiene que decir, yo soy Groot.
Sí, ese man puede tener el mejor trabajo de toda su vida. Ese man nada más ese man lucra con esas películas y el man solo graba como que un día, o sea, es súper sencillo. Pero el punto al que te voy es que al final de cuentas, o sea, La Roca tenía que pedir un personaje, no tratar de apropiarse del universo. Ajá. Y no tratar de cambiar el personaje sencillamente para que yo sobresalga más. O sea, ya tiene que ser un antihéroe. Hasta los cómics los tuvieron que adaptar para que Black Adam fuera como Dwayne Johnson quería que fuera. O sea, es una vaina fuera de serie. O sea, ya me preocupa el hecho de que todo el mundo dice que él va a ser futuro presidente de los Estados Unidos, porque va a ser como Donald Trump, la secuela. O peor. Black Trump. Donald Rock. Bueno, y eso fue lo que hemos visto de Shazam. O sea, nosotros sí vimos la película, nos gustó, pero sí tiene errores y como lo mencioné, o sea, para mí es la película decente de Percy Jackson que nunca tuve, solo que comete exactamente el mismo error de Percy Jackson, que es que los chiquillos están bien castigados pero estaban viejos. Ajá. Entonces las películas, hubo tanta separación entre las películas que los chiquillos se les crecieron que, sorpresa, eso es lo que hacen los chiquillos, crecer. O sea, literalmente tú tienes que tener a veces es mejor tirar las cosas con chiquillos a televisión. Ajá. Y tú creas lo que ha hecho Disney, Nickelodeon, que les crea su escuelita, le tienes sus tutores, le tienes toda su vaina. Y grabas con los chiquillos por años, o sea, nunca paras de grabar así. Los chiquillos van creciendo, así como Full House, o sea, nosotros vimos a esas chiquillas crecer, pero fue naturalmente, no fue que de la temporada 1 a la temporada 2 Michelle tenía 10 años. Exacto, y eso es lo más raro de la película, que la película durante toda su promoción inicial te vendió a los chiquillos, a los pelados, porque eso fue lo que a la gente le gustó de la primera, pero entonces tienes esta extraña situación en la que se le pasa haciendo los adultos. Ajá, Asher Angel y ¿cómo es que se llama? Jack Dylan Grazer, que son cuando son Billy y Freddy cuando son niños. No, pero Freddy sí es casi todo. Freddy sale gran parte de la película como niño. O sea, pero Billy eso es lo que Batson tú prácticamente no lo ves. Pero eso es lo que voy. Ellos dos y la niña que hace de Darla, se me olvida el nombre, ellos tres. Y también Grace Fulton también lo que sale, porque es la única que sí sale en las dos versiones. Ellos son los que actúan mejor. Cuando ya los superhéroes se vuelven adultos, yo no sé si es porque es parte del guión o porque tienes que utilizar adultos actuando como niños, 3 de 5 lo hacen bien. O 2 de 5 lo hacen bien, ya todo lo demás. Nosotros lo que estamos hablando es que el problema no es que es... O sea, los chiquillos, primero que todo, que no son tan chiquillos. O sea, excepto por Darla, que sí todavía es una niña, todos son adolescentes. Y te estoy hablando de chiquillos de 17 años. O sea, una ya es adulta, tiene 18 o 19 años. Los dos que siguen tienen 17 y uno en 5 y el otro en 6 meses cumple 18. O sea, no son tan niños. Pero cuando se vuelven el superhéroe actúa como un chiquillo de 12. Y completamente desinhibido. Y recuerda que muy importante, estamos hablando de las edades de los personajes. Sí, porque los actores tienen ya 20 y algo, excepto la niña más chica, porque usualmente así los castean porque pueden trabajar más horas, no necesitas una tutora, puedes hacer más cosas si ya cumplieron 18. Cuando son niños el gobierno los protege. Entonces, no, Asher Angel no es que tiene 17 años, ella es mayor de edad. Pero el asunto es, pero no tanto, porque ellos sí los castearon, lo único es que pasó el tiempo, pues. Pero el asunto es ese de que no son tan chiquillos, y son chiquillos que han pasado una vida dura, o sea que tú sabes que no es que son tan niños. Y cuando se vuelven el adulto este que debe ser Shazam, que es la sabiduría de Salomón, aunque estos pendejos ni siquiera saben quién coño es Salomón, la educación en Estados Unidos es un asco. Es como si... Y es lo que dicen todos los comentarios en Twitter, Facebook, YouTube, todos lados. Es como si tanto a Zachary Levi y a Asher Angel les hubieran dado 2 guiones de 2 películas diferentes. Porque no te traigas el cuento de que son el mismo personaje, porque uno, el pelado Asher Angel lo hace tan serio y determinado, y Zachary Levi es el man, pareciera que está en su 5ª invitación a Saturday Night Live. El asunto es que obviamente si Shazam regresara, porque en realidad quedó bastante ambiguo, o sea, pueden hacer lo que les dé la gana. Pues, y por la taquilla que honestamente le está yendo nefastamente, le está yendo horrible. O sea, le está yendo peor que Ant-Man, para que se hagan una idea. Esto le está yendo tan mal que probablemente ellos pueden decidir que borrón y cuenta nueva, pero si ellos decidieran regresar, la situación por la que la hermana María, cuando dice Shazam, Mary Marvel, cuando ella se vuelve la heroína, sigue siendo la misma actriz porque ella tiene 18. Exacto. O sea que cuando tú cumples 18, parte de la magia que te vuelve Shazam es que tu versión adulta eres tú, porque ya tú eres un adulto. Exacto. Lo que quiere decir que si ellos hacen otras Shazam,
ya no regresaría Zachary Levi. No debería. Porque Archer Angel sería los dos, porque sería igual. Y esto es algo que está mencionado en la trama de la película. Los 3 chiquillos mayores, ya ellos en su forma de Shazam, serían ellos mismos. Ajá. Porque ya ellos serían adultos. Y esa es la regla explicada en el lore de la película. O sea que por eso es que... Y por el director de la película, que obviamente no regresa, pues está decepcionado del fandom y de la taquilla, pues. Ajá. Porque, y es que la película la trataron mal porque es que todos se la apostaron a Black Adam. El presupuesto de efectos especiales se lo apostaron a Black Adam. El marketing se lo apostaron y todos se lo apostaron a Black Adam y Black Adam se estrelló. Y a entonces última semana se lo apostaron. Y a última semana se lo apostaron a Wonder Woman dentro de Shazam. No, o sea, lo que ellos hicieron fue que, la gente se la pasa chillando de que... el culto de los 4 gatos se la pasa chillando de que ellos quieren que regrese Snyder. Hay muchos que de hecho ya hicieron la transición y ya están full modo su nueva serie en Netflix, su nueva serie de películas, pero hay unos que no han hecho la transición. Entonces los que no han hecho la transición siempre están véndeselo a Netflix, yo quiero que regrese Cavill, y eso entonces ellos lo que dicen, te tiro un hueso, mira Gal Gadot, y si sale Gal Gadot vas a venir, esa gente no va a venir porque eso no es lo que ellos quieren. Ni siquiera fueron para ir Black Adam. Y están bravos, no, y es que, pero es que tú estás diciendo que el pendejo acuérdate que el anuncio de James Gunn fue cuando la película iba a estrenar, fue por ahí. O sea, a menos que tú hayas sido VIP, o sea, no nosotros, y hayas visto la película en uno de los preestrenos, porque La Roca hizo preestrenos como desde un mes antes, alrededor del mundo. Tú en realidad no habías visto la película para cuando ya anunciaron, todo esto se va al coño porque ahora en adelante manda este pendejo. O sea, literalmente ya la gente que está bien metida en la noticia y eso te dice, pero ¿por qué tengo que perder mi tiempo viendo algo que no va para nada? Luego, la gente que no está tan metida ni siquiera recuerda la película anterior, porque el attention span de la gente ahorita mismo es si acaso 3 años, y tú esperaste 4 años para lanzar otra, la gente ni se acuerda. Exacto. O sea, 4 gatos se acuerdan. Entonces, aparte de eso, no le hiciste suficiente publicidad a la película. Te saliste con una vaina que no queda tan clara si es para niños o para adultos, porque todos la definimos como una muy buena película familiar, pero familiar ¿a qué grado? Porque yo te aseguro que muchos niños pequeños que yo conozco no podrían ver esa película. Porque al final de cuentas sí tiene un par de muertes y cosas que tú te quedas y que ¿is this really for kids? Exactamente, la escena inicial, con todo y que no hay sangre, el inicio es de que bien focó. No, o sea, si tienes un par de vainitas ahí que tú te quedas y que is this actually something que yo quiero que un chiquillo vea, un niño pequeño. Y esto es algo que lo que tú mencionaste hace un rato. La gente está rechazando películas simplemente porque no se conectan con nada. Mira, nosotros al final, que ese es otro video que tenemos que esa parte, al final tuvimos la oportunidad de ver Dungeons and Dragons, que era voz de dragones. Y la verdad es una película que se nota que tanto el crew como la audiencia es vamos a divertirnos. No importa si anuncian otra, yupi, si no la anuncian genial, pero por lo menos esta es una película que se para sola. Se para sola, aunque tú no sepas nada de Calabozos y Dragones, esta es una película que se disfruta sola como tal. Lo que pasa es que también esta fue muy fantasiosa, ¿no? También, o sea, porque con todo el Calabozos y Dragones, y es algo que nosotros vamos a hablar cuando hagamos los reviews, esto es un heist movie en un mundo de high fantasy. Exacto. O sea, al final de cuentas, tú no tienes que saber que es un dragón, tú no tienes que saber el lore, tú no tienes que haber visto un dado en tu freaking vida para poder disfrutarla. De hecho, los objetos que buscan tienen nombres bien soquetos para que te rías. No, pero es que por eso, o sea, es una película que chuzo la puede ver mi mamá y se entretiene. Pero no es una película así, es que chuzo, es porque yo jugaba Dungeons cuando era niño. No, porque yo sé de Dungeons, o sea, yo veía la serie animada. No, o sea, es una silly, fun, heist movie en un mundo de high fantasy. En el caso de Shazam es una película de Percy Jackson oscura, con cierto contenido que no necesariamente puede que sea muy oscuro para audiencias muy jóvenes, pero que tiene un muy bonito mensaje familiar. O sea, es una película que no sabes dónde ponerla. Exactamente. Ahora veremos. 5 minutos más tarde. Y volvimos. Aquí estamos. Y esta ha sido una semana interesante. Ok, primero que todo hay que hablar de... Acabamos de ver el episodio del Mandalorian. No vamos a spoilear mucho en este bloque. O bueno, igual nosotros tenemos una alerta de spoilers en el... Así que eso... Igual esto yo no creo que suba hoy. O sea, le da chance a la gente, ¿no? Exactamente. ¿Tú tienes pensado no subirlo no sé cuándo?
pero... Posiblemente para el viernes ya lo esté subiendo. No, es que por eso te decía, porque igualmente es por la fecha en la que se sube, ¿no? Exacto. Posiblemente para el viernes de esta semana lo esté subiendo el episodio. Pero para las personas que decidieron viñarlo, o sea, puede que tengamos uno que otro spoiler de Mandalorian, pero inicialmente lo único que queremos decir es que después del episodio de la semana pasada, que fue un poco divisivo porque parecía más un intento de episodio de Andor. Y eso es algo que ya, o sea, yo entiendo que sí, que quieren darle ese flow de cómic, ese flow de narrativa cohesionada, que van a haber episodios y van a aprovechar que todas las series tienen lo que se llama un bottle episode, que es un episodio botella, como le dicen, que es donde los personajes principales no van a salir, pero entonces se va a aprovechar para hacer énfasis en otros personajes y cosas que hay que adelantar. Doctor Who hacía bastante estos bottle episodes. El que simplemente David Tennant no estaba disponible, entonces, pero entonces el Doctor sí salía, como que para la resolución y cosas así. Al final sí salía, pero todo lo resolvían los companions porque él no estaba. Exacto. X-Files de ya para las últimas temporadas, era una embotelladora de tantos episodios que se apareció una cervecería. No, lo que pasa es que acuérdate que para las últimas temporadas había personajes de los originales que ya no estaban. Ajá. O sea, yo no estoy hablando del revival, estoy hablando de ya las últimas temporadas. No, te estoy hablando de las últimas temporadas, o sea, ellos cambiaron el elenco. O sea, estaba saliendo Robert Patrick porque él era el elenco. No, incluso antes de eso. Incluso antes de eso, que estaban haciendo episodios con los Long Gone Men antes de que les hicieran la serie y otros episodios de Skinner. No, sí, cada cierto tiempo tenían sus episodios así, más que nada porque cuando los actores comenzaron a tener otros compromisos. Ajá. Pero bueno, el episodio de la semana pasada ya iba a decir Andor, de Mandalorian, pareció un episodio de Andor. Este episodio retoma un poco la trama, se hacen revelaciones y la verdad, lo más emocionante fue que finalmente supimos quién rescató a Grogu. Si no quieren escucharlo, puedo adelantar unos... No creo que tomemos mucho de este tema porque todavía hay que hablar de la Victoria Alonso, así que... Pero ahora que está fresquito, en 5, 4, 3, 2, 1, los que no han visto el episodio se adelantan dentro de 15 minutos en la grabación. Y... Ahmed Best. Jar Jar Binks. Bueno, no fue Jar Jar Binks, no confundas a la gente. Exacto. Ahmed Best, el personaje de Jar Jar fue por demás detestado por los fanáticos de Star Wars en su momento. Más que nada por los fanáticos adultos. Hay que recordar que casi como si fuera en el mundo de las películas, pues. Cuando terminan las precuelas pasan 19 años para episodio 4. En el mundo real fue una cosa así de... O sea, episodio 1 salió en el 99, pero episodio 4 de Star Wars salió en el 77 y esa saga terminó en el 83. Ajá. O sea, 4, 5, 6. Lo que quiere decir que los que fueron de niños de 10 años, decir, a ver Star Wars, eran adultos ya cuando salió las prequels. Entonces, la primera precuela, George Lucas trató de hacer, o sea, no es un Nolan, pero trató de hacer lo que hizo Nolan en Memento, de vive la experiencia del personaje. O sea, la película está sesgada por los ojos del personaje, que es un narrador omnisciente. O sea, pero no es que lo escuchas, pero la película está vista como lo ve el personaje. Las precuelas son narradas, vistas desde la perspectiva de Anakin. Anakin era un niño de 9 años. Sí que la película es una película para niños, pero los niños que fueron a ver episodio 4 ahora son adultos. Así que el personaje para los niños, Jar Jar Binks, se les hizo insufrible. Y fue una cosa que el actor Ahmed sufrió, porque ya todos sabemos cuando al fandom de Star Wars no le gusta algo, son muy verbales y, o sea, le hicieron la vida imposible. Te estoy diciendo que le hicieron la vida imposible en años donde el internet estaba empezando. Ajá. O sea, no había redes sociales, o sea, le hicieron la vida imposible con lo que había en esa época. Cartas de fanáticos. Cartas, el internet que había en esa época, que no era tan como ahora. O sea, no existían muchas cosas que ahora son súper comunes, pues. El asunto fue que le arruinaron la carrera. O sea, el man no lo contrataba para nada, entró en depresión. O sea, fue bastante feo. O sea, al final de cuentas, poco a poco, parte de las cosas que hizo Disney cuando compró Star Wars fue tratar de arreglar esas cosas. Y Disney volvió a buscar a Ahmed Best aceptó. Ahmed Best comenzó a ir a la Celebration y eso, y el público comenzó a aceptarlo porque con el tiempo
había la generación que eran niños para las precuelas, porque ha pasado un montón de años, o sea, ya las precuelas son viejas. O sea, ya episodio 1 es el que tiene 20 y pico de años, o sea que ahora los nuevos adultos fanáticos de Star Wars son los niños de las precuelas. Porque los niños de los originales ya son casi tercera edad, pues. El asunto es que cuando hubo ese cambio, él regresó, comenzó a ir a convenciones, los fans comenzaron a tratarlo mejor y todo esto. Disney le ofreció hacer como una versión de Leyendas del Templo Escondido, pero basadas en los trials que pasan los Jedi. O sea, cuando tú eres Padawan, que sí ya lo habían mencionado en las precuelas, lo menciona Obi-Wan, que era ya yo estoy listo para los trials. O sea, tú primero te entrenan, cuando eres un Padawan vas aprendiendo, cuando eres un Youngling vas aprendiendo en el templo, que hay muchos maestros que te atienden. Después a ti te toma un Jedi y se vuelve tu maestro y te lleva y tienes aventuras con él y te desarrolla. Pero llega un punto en el que tú tienes que pasar, como quien dice, los exámenes para ver si te gradúas como Jedi. La persona que acompañaba a los Padawans en ese momento, así como había ciertos rites of passage de los Jedi que lo hacía un maestro en específico, es decir, cuando ellos iban a buscar su Kyber Crystal, iban con Yoda, que eso es algo que sale en Jedi Fallen Order, porque es un recuerdo de Cal Kestis. Esto es algo que también recuerda a Ahsoka, o sea, es un recuerdo de varios. Asimismo, ellos lo hacían con un maestro que se llamaba Kellerin. Este maestro es interpretado por Ahmed Best en este show que es como Leyenda de Templo Escondido, que diferentes grupos de chicos iban y competían para pasar los trials. O sea, hasta que iban pasando diferentes pruebas hasta que un equipo ganaba, y el equipo que ganaba era el equipo que entraba, como quien dice, al templo a ver si lograban ser Jedi. ¿Ok? Y todo el mundo dice que, o sea, Star Wars siempre dijo todo es canon, pero uno dice, este programita para niños y originalmente ni siquiera era Disney Plus. Disney Plus lo puso después. La cosa es que todo el mundo dice que ya esto no puede ser canon. Tal resulta que ese maestro, Kellerin, interpretado por Ahmed Best, es el que rescató a Grogu. Y él era el que estaban, o sea, que era el rol que todos los teoristas pensaban que era Yocastanu. Porque Yocastanu sí tuvo Padawans que rescató y sí tenía secretos escondidos del templo, porque la gente pensaba. Lo que pasa es que en nuestra mente, de todos, como es igualito a Yoda, todos pensamos que él era como un gran secreto y él era un Padawan más. La realidad es que él era un Padawan más. La realidad es que ellos trataron de sacar todo lo que pudieron, pero debido a la 501, debido a Anakin, que ya era Vader y todo esto, él fue sencillamente, lo que hace especial a Grogu es que fue el único que pudieron salvar. O sea, eso es lo que te explica este episodio. O sea, no es que él era un secreto Yocastanu y estaba en la librería y estaba solo y separado de los demás, no. Ellos estaban tratando de salvar cuantos Padawans pudieran, y fue el único que pudieron salvar porque o sea, por cosas de su especie, su raza, él envejece lento, sí que él no caminaba y todo eso, él tenía su pod. Entonces, en realidad, gran parte de lo que lo ayudó a sobrevivir, aparte de los maestros peleando y todo esto, es que el pod lo protegía de los balazos. O sea, hubo varios factores que lo ayudaron a sobrevivir, pero en realidad no era una cosa así como que tienes que salvarlo a él. O sea, hay que salvar a los que podamos salvar. Pero, o sea, era todo un escuadrón militar de clones súper preparado. O sea, el mejor escuadrón de clones contra básicamente niños y maestros. Porque hay que caer en cuenta que por las guerras clónicas, los más avanzados estaban lejos. O sea, ahí eran los más pequeños. Eso fue la más trampa. Pequeños, la bibliotecaria, el maestro que ayudaba a los chiquillos a pasar los trials, y de hecho él era como el maestro top. O sea, en ese momento, el maestro más alto en el templo y el que tenía la misión de salvar a los chiquillos era él, al grado que la misión de los otros, que era lo que ya habíamos visto en un flashazo de Grogu cuando estuvo con Ahsoka, la misión de los otros era que él llegue con Kellerin. Si él llega con Kellerin, Kellerin lo salva. O sea, esa era como la misión de ellos. Entonces él llega con él y sí, es una escena súper espectacular porque no solo usa dos sables, lo ves pelear contra la 501, lo ves escapar en un speeder bike. O sea, la escena es espectacular a través de Coruscant. O sea,
gran parte del presupuesto de la temporada, aparte de los bichos enormes que salen, se les debió haber ido en esto, porque sale Coruscant bastante cercano a como se ve en la Orden 66, que ya la hemos visto N cantidad de veces en la película, en episodio 3. Otro detalle interesante es el hecho de que ellos llegan a una plataforma donde está la nave, la grande de episodio 1 de Padme. O sea, una nave igualita a esa con gente de ellos. O sea, era todavía Naboo ayudando. O sea, eso fue como... algo está pasando en el templo, hay que tratar de ayudar, que es lo mismo que pasa con Bail Organa. O sea, que eran los amigos de los Jedi. O sea, el Senado, los amigos de los Jedi, no la gente como Mon Mothma, que es algo más que Mandalorian está tratando de contar, igual que Andor, que es sencillamente estos senadores de clase alta que se están rebelando contra el imperio, pero que al final de cuentas no pueden construir una nueva república porque el status quo me conviene, y a mis amigos. O sea, que yo no puedo destruir todas las celdas imperiales porque a mis amigos ricachones les conviene. O sea, pero sí había senadores que estaban dispuestos. O sea, Bail Organa perdió su vida y su planeta por la causa. O sea, y son gente que sí ayudó. O sea, Padme también. O sea, más allá de toda su Romeo Julietada con Anakin, hasta el final también ella tuvo que haber puesto las fuerzas a disposición, porque esa gente le reportaba a ella, para traten de salvar lo que puedan. O sea, al final de cuentas, los aliados de los Jedi, los verdaderos aliados de los Jedi, sí trataron de salvar aún más gente, que por eso es que sí seguimos viendo que son como el último hijo de Krypton, que siguen saliendo. Ese detalle fue interesante. O sea, esto lo vimos porque Grogu, este episodio se trataba de él en más de un sentido, porque él es un foundling de los Mandalorians. Y entonces uno pensaba, es que bueno, va a estar en su capsulita y qué bonito, y lo visten de Mandalorian, ¿no? Pero hasta ahí, pero no. O sea, así como Din ya en el primer episodio estaba, así se navega. En este episodio nosotros nos la pasamos entrenando, peleando, ve a pelear. O sea, que al inicio uno hasta dice que maldito desgraciado, para eso se lo quitaste a Luke. Pero la vaina es que cuando ya tú ves, es primero que todo porque él sabe las habilidades que tiene. De hecho, introdujeron otro dicho de los mandalorianos que es como el que vio sabe. O sea, obviamente es como él diciendo, es que yo sé que él puede. O sea, obviamente Bo-Katan, con todo y que ha estado con él y que sabe usar la fuerza, no lo ha visto al grado. O sea, hasta Bo-Katan siente que es un bebecito que hay que protegerlo. Cierto, porque lo es. Pero el asunto es que Din ya está, tú tienes que entrenar con los otros. Y de hecho, en este episodio sí ya fue algo como los otros no quieren pelear con él porque todavía no tiene el casco. ¿Qué pasa? Entonces es sencillamente es que él todavía no habla y no ha podido decir el credo, pero sí es algo que él apenas diga el credo, que muy probablemente se hace al final de temporada. Sí. O sea, que ellos ya han estado hinteando que está comenzando a balbucear. Entonces yo siento que muy probablemente al final de temporada es cuando él ya le ponen el casco. O sea, cuando ya finalmente puede hablar, que ya sabemos que Yoda hablaba pasivamente y al revés. Porque era algo de Yoda, no era algo de la especie. Ya no hablaba así. Estaba fumándose hongo en el palacio, en el Consejo Jedi. La vaina es que no sabemos cómo va a hablar. Y lo otro interesante es quién va a ser la voz. ¿A quién castearon para que sea la voz de Grogu? Pero sí, definitivamente él tiene que decir. Y la manera, por lo menos la manera en la que están haciendo las cosas en el caso de Mandalorian, fuera de ciertos anuncios grandes que han hecho para hypear al público, la verdad, Filoni y Favreau han trabajado bien secretivamente. O sea, hay cosas que ya están en movimiento, cosas que desde la primera temporada que no vamos a descubrir que estuvieron en movimiento hasta que las veamos en esta temporada. Es que ellos están haciendo dos cosas. Ellos están contando la historia de Din y más que nada de Grogu, que es algo que nosotros dijimos de la primera temporada. O sea, el mandaloriano es Grogu. O sea, este es el origin. La serie es el origin story de él porque él es un personaje que va a ser muy relevante a futuro. Cuando ellos comiencen a contar las historias post 7, 8 y 9, que es algo que eventualmente se va a hacer de alguna manera. Ellos están contando cómo el gobierno se desestabilizó para luego tratar de contar cómo lo que sea que quedó después, porque o sea, no hay una Leia, no hay Mon Mothma, no hay nada. O sea, si tú lo ves desde un punto de vista político, ¿quién va a tratar de reconstruir y cómo? Porque en realidad ellos sí también te están contando la política del mundo, te están mostrando por qué la nueva república falló, te están mostrando por qué se levantó la primera orden. La primera orden se levantó por fallas que tuviste aquí. O sea, ellos literalmente,
la Nueva República no se armó por miedo a tener otro Palpatine. O sea que, pero no desbandó todos los grupitos imperiales que quedaron. Lo que quiere decir que cualquier poder militar les podía hacer un coup d'etat, que fue lo que les pasó. Porque no estaban protegidos, porque ellos querían volver a no tener ejército, pero no tenían los Jedi. Porque Luke no logró levantar la Orden Jedi. Y era Too Soon, o sea, no tienes ejército, no tienes Jedi, no tienes quien te proteja de las amenazas. Exactamente. Y por eso fue que del centro, que no es Coruscant, del centro salió la Primera Orden y se apropió de todo. O sea, porque al final es como todo el mundo dice, o sea, he was Palpatine, hola, o sea, el man se aprovechó del hueco de que esta gente no supieron levantar la república. Y de hecho es curioso porque Leia, su scope fue todo comunistoide, que ahí era donde ella quería crear una posición que fuera como el Chancellor de antes, pero un poco diferente, y que eso era más que nada porque ella sí sentía hay que tener una especie de control. Y de hecho por eso, si ustedes fijan, la resistencia sí estaba armada. Porque, o sea, ellos sabían lo que venía. El problema es que mistakes were made. Y eso fue lo que permitió que somehow Palpatine had returned. Entonces, el asunto es que ellos estoy contando la historia de este personaje que va a ser bastante relevante ahora y con el tiempo, mientras a la vez estoy tratando de contarte todo lo que estaba en formatos que nadie vio. Porque en realidad hay novelas que te explican porque pero la publicaron asco, pero no todo el mundo las leyó. Hay novelas, hay libros, cómics, hay cómics, pero no todo el hay mundo de todo, lee pero eso. nadie vio nada de eso. Hay hasta videojuegos. Entonces, sencillamente la gente está que no entiendo por qué cuando las cosas empiezan en episodio 7 están como están. Y no están como yo creería que están. O sea, todas esas historias las van a contar. O sea, nosotros estamos a poco tiempo de ver Deepfake Leia. Sí. O sea, porque literalmente la historia que están contando ahorita mismo no es solo la historia de Luke tratando de formar su orden y estrellándose, también están contando la historia de Leia tratando de restablecer la república y estrellándose. Entonces, eventualmente, no sé si esta temporada o la siguiente, ya la saquen. Ahora, hablando de Disney, todo lo que hemos visto es que se han estado cancelando proyectos relacionados a Star Wars. Mucha gente sospecha, nosotros sospechamos que es porque ya Kathleen Kennedy, la presidenta del Lucasfilm, se va pronto y están limpiando casa. Pero por el lado sorpresa, pero eso todavía lo tienen que confirmar. No, pero lo que pasa es que no es tanto o sea, Disney está reestructurando. Y la reestructuración es grande. O sea, exacto. Victoria Alonso de Marvel fue solo el inicio. Exacto, o sea, para los que no se va gente. Victoria Alonso era esta productora argentina, pero en realidad se enfocaba en efectos visuales. Ella ha estado trabajando desde No, pero efectos visuales fue cuando la última promoción que le hicieron. No, pero es que ella siempre ha estado desde Iron Man. Ella estaba como productora desde Iron Man, pero su especialidad siempre ha sido efectos visuales. Entonces, ella estuvo trabajando en Marvel Studios desde Iron Man. Después, cuando ya el estudio como que ya se consolidó, fue que la volvieron como que presidenta de... ¿cómo es que se llama? Presidenta de proyectos de efectos visuales y presencia física, algo así. No, pero es que esa era la parte que yo te decía, que esa posición, o sea, ella siempre tuvo que ver con efectos visuales porque era su background, pero esa posición es de los últimos años para acá. De hecho, cuando las cosas empezaron a ir al coño fue cuando ella tomó exacto. Entonces, que resulta que como debido a que ella era la persona, como por así decirlo, que era de los tres principales, Kevin Feige, Luis Esposito y Victoria Alonso. Victoria Alonso era la que más se enfocaba en lo que era efectos visuales, y con la salida de ella ya se está como que empezando a liberar, como que ella era la que estaba poniendo inclusiones forzadas, o que mucha gente dice que inclusiones forzadas, que era ella la que estaba presionando a la gente de efectos visuales, de todas las distintas compañías de efectos visuales que estaban trabajando para que se comprometieran y entregaran las cosas en fechas inverosímiles, y que al mismo tiempo era ella la que cambiaba los intros y mandaba a reeditar las cosas cuando ya estaban en Disney Plus, cuando ya estaban en el cine. Que por eso es que siempre que veamos cosas como WandaVision te ponen que en el intro animado sale el casco de Green Reaper, y los directores que ¿quién es ese man? ¿Qué es eso? Nosotros no sabemos qué es. Nosotros no sabemos quién es, o sea, nosotros no sabemos eso que hace ahí, nosotros no lo pusimos. Ella era la que estaba encima. Es que ¿qué? Sony está haciendo una escena de web swinging de Spider-Man. Quiero que me pongan Rogers el musical en todas las paredes.
O sea, eso es lo que se está sospechando, que era ella la que estaba presionando. Ella hizo muchas cosas. Ajá. Y ella fue la que dañó la relación con los estudios de efectos visuales porque ella escogía cuáles favorecer. O sea, ella era política corrupta latina. Argentina. En la cual ella favorecía a los que ella quería y a los que no los llevaba a la quiebra. O sea, de hecho a ella le tenían pavor en ese rubro, porque, o sea, ella te arruinaba. Que de hecho hasta que confirman las noticias recientes que decían que los efectos que Ant-Man and the Wasp, que es una película, Quantumania, que era una película cargada de efectos especiales, que ella desfavoreció y según los rumores ella lo que hizo fue, me trabajan más en Black Panther, Wakanda Forever, que es la película grande, la que todo el mundo está esperando, por lo de Chadwick y porque nos ganamos el Oscar la vez anterior. Quiero que le den prioridad a esa y no a esta, que es más obvio que tenga efectos visuales. No, ella tomó varias decisiones malas. Pero en realidad lo que está pasando y la manera en la que esa mujer se fue, o sea, esa mujer estamos claritos todos que la despidieron. Ajá. Solamente que la despidieron como se despide en el mundo moderno, que es que tú te fuiste porque tú querías, pero yo te estoy haciendo que tú quieras, pero te vas. Y aquí está tu cheque de mutuo acuerdo y listo. Entonces, al final de cuentas, la millonada que le tuvieron que pagar, pero Disney, a cambio de limpiar la casa de tal manera que las películas, los parques y todos los negocios de ellos vuelvan a generar. A ellos no les duele pagar esos severance packages. O sea, ellos votaron a Bob Chapek a sabiendas de que le tenían que pagar por los años de su contrato. O sea, así lo sacaron. Así sacaron a esta mujer, que quién sabe cuántos millones de dólares le han tenido que pagar por sacarla, pero es basta. Y esa mujer era como quien dice la que estaba a la derecha del padre. O sea, ella era la mano derecha de Feige, la segunda. Entonces, también es como un warning a Kevin Feige, tú ya no me estás dando, papito, estás en la mira. Estás en la mira, o sea, así como voté esta, voy a votar el otro que está cerca de ti y si no, el próximo es él. Ellos no van por Esposito, eso es que Feige, me estás fallando y ya mira, ella estaba al lado tuyo, ella estaba a la diestra de Dios y se fue. O sea, al final de cuentas es como que, dude, si tú no das resultados, eres el próximo. Exacto. Pero al final de cuentas, no es tanto que Kevin Feige perdió la magia. Lo que pasa es que Chapek lo hizo sacar tantos proyectos en modo desesperación que tú no es lo mismo supervisar 2 películas al año, 3 películas al año. Que supervisar como 3 películas 12 y 15 series. Es demasiado para una persona. O sea, al final de cuentas son seres humanos. Y sin olvidar que también no solo tienes que supervisar lo tuyo, tienes que supervisar lo que los otros estudios todavía no se niegan a devolverte, como en el caso de Spider-Man. Pero por eso te digo, o sea, es buco trabajo. O sea, sencillamente él ya no se daba abasto porque era demasiado contenido. O sea, la estrategia de disminuir contenido, que a mí me da risa porque la gente dice que no hay vuelta atrás, ellos no van a echar para atrás y todo el mundo dice que, bro, o sea, tú debajo de qué roca estás viviendo. Obviamente están disminuyendo la cantidad de contenido. Para mejorar la calidad tienes que bajar. O sea, es algo que hizo hasta Netflix hace unos años. O sea, tú tienes que bajar la cantidad porque primero que todo que tú necesitas que tus genios creativos se sienten actuales a hacer cosas. Hay muchos debates porque se llenaron de escritores de Rick y Morty y es que, si el problema también es guiones, ya manda a estos manes también para su casa. Pero en realidad el problema de las últimas películas no es tanto guiones. El problema también es que ellos no solo están reestructurando personas y cortando cabezas. O sea, alguien iba a pagar la de Ant-Man. O sea, lo de Ant-Man fue foco y alguien iba a pagar. Pero más allá de eso, porque mira, ellos tienen o sea, lo que pasa es que ellos iban a tener muchísimas más producciones y tuvieron que cortar muchas. Entonces las películas las tuvieron que tasajear porque las películas limpiaban lo que seguía y lo que seguía ya no va. Lo de Ant-Man no fue tan crítico. Mira, Marvel ha tenido a través de todos los últimos años, desde la mitad de la fase 2 para abajo, ha tenido filtraciones de guión, de escena, de todo. O sea, incluso cuando pasó lo de Spider-Man, alguna cabeza rodó cuando se liberaron la foto de Spider-Man revelando. Pero no altas. Alguna cabeza rodó. Sí, no, pero cabecita. Exacto. No rodaron las cabezas tan grandes que se tuvo que hacer público, tanto dentro y fuera del estudio. Pero lo de Ant-Man fue tan grande que no solo salió Víctor Alonso, sino que ellos publicaron, pero primera vez Marvel Studios pone un comunicado diciendo, vamos a hacerle la cacería al man de Reddit que filtró la película. ¿Cuándo ellos han hecho eso? Si ellos viven de esa vaina. Pero es que al final de cuentas hay una gran diferencia. O sea, yo me leí el guión de Spider-Man antes de ver la película. Era igual. Era literalmente igual. ¿Y por qué esa gente no la corretea? ¿Por qué no publicaron que no me estás captando?
la clave es la palabra igual, no me estás captando. Yo me leí el guión de Ant-Man. Yo vi la película. Lo cambiaron. Ok, una cosa es, o sea, no es como la gente piensa que es disque, es porque la película le fue mal porque la gente sabía que la película era crap. No, el guión que estaba en internet original, que ellos ya lo certificaron que es original con esa cacería de brujas, no es lo que vimos y era superior a lo que vimos. El problema es a lo que te voy. Cambió liderazgo. Ok, se fue Chapek, entró Iger. Iger tiene que volver a Disney profitable again. ¿Qué ocurre? Tuvieron que disminuir la cantidad de contenido. La película de Ant-Man le tuvieron que cambiar el final porque el propósito del final de Ant-Man era introducir a Iron Lad porque venían los Young Avengers, que era el propósito de todas esas series. O sea, si tú te fijas, casi todas al final introducían uno o al medio introducían uno. Young Avengers por ahora no va, y no va como por 2 años. Y probablemente cuando va ya vaya a cine. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que tenías que quitar todas las menciones de algo que no lo vas a hacer en los próximos años porque no tienes la capacidad de hacerlo. O sea, al final de cuentas, este man se quedaba atrapado en el otro mundo no sé qué porque esta man eventualmente encontraba a otros como ella para que la ayudaran, probablemente encontraba a Iron Lad para sacarlo. O sea, ese era el propósito. O sea, es lo mismo que ya había escenas postcréditos porque había previs de Doctor Doom, pero Doctor Doom no va a salir en los próximos 2 o 3 años. Entonces tú tampoco quieres tener escenas como el gusanito al final de Shazam, que no hiciste nada con eso. O sea, tú no quieres tener la escena DC. O sea, la escena de pongo la escena postcréditos, hypeo a la gente y nunca hago nada con esto, no significa nada. O sea, al final de cuentas, ellos comenzaron a reeditar las películas porque el plan cambió y se las echaron. O sea, al final de cuentas, la única película que se justifica que ellos tuvieran que reconstruirla por completo fue Wakanda Forever. Fue Wakanda Forever porque se te murió el actor y ellos tomaron la decisión de, por respeto y por miedo al rechazo del público, no lo recastearon. Entonces, esa es la única que tú les puedes perdonar. Y que coño, esta película se les fue al traste y la tuvieron que cambiar toda. Pero ¿qué coño se murió Chadwick? ¿Qué más podían hacer? O sea, si no lo recasteaban, no podían hacer más nada. La tenían que rehacer. Pero en el caso de las otras, sí, o sea, sencillamente tienes que cambiarme esto porque esto ya no va, tienes que cambiarme lo otro y las películas le están quedando, son monstruos tasajeados. O sea, tienen problemas con la cohesión y eso es algo que si tú tienes menos es más fácil hacer que tengan sentido 3 a que tenga sentido 10 contenidos al año. O sea, es mucho para cualquiera. Exacto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ellos también tuvieron la crisis de los efectos especiales. O sea, tú no puedes, si tú estás generando tanto contenido que los necesita, tener problemas como la comunidad de efectos especiales. Esa era otra razón por la que esa mujer se tenía que ir. Y como te digo, no puedes tener inclusión forzada. O sea, como ese rumor de que, o sea, no podemos decir X-Men por la palabra men. Porque eso excluye a las mujeres, sí que tienen que ser X-People. O si solo no, simplemente los mutantes. ¿Eso qué fue? O sea, entonces al final de cuentas fueron cosas así que tú dices que tiene sentido, que eventualmente sabía que es lo mismo que va a pasar con Caitlyn Kennedy. Caitlyn Kennedy es la misma vaina. Y Caitlyn Kennedy también se está yendo por tiempo y porque Star Wars es un fallo. Y entonces al final es que, bajo tu control no está generando. Probablemente se lo ofrezcan a Filoni y a Favreau. O probablemente se busquen a alguien completamente nuevo que haya mostrado con otra cosa en otro estudio que tiene la capacidad para liderar algo como Star Wars, porque hasta ahorita mismo Star Wars es un caos. O sea, el intento, eso, primero que todo, malas ideas de Caitlyn Kennedy, que después se tuvo que echar para atrás. Tratar de hacer una película de Han Solo, recasteando a alguien en lugar de Harrison Ford. Y no solo recasteando a alguien, sino cambiando a los guionistas, directores en la mitad de la película. En la mitad, no, pero lo que más la gente rechazó, que por eso fue que al final ellos dijeron, no se recastea a nadie. O sea, se hace deepfake de los que legalmente podemos hacer deepfake. Si legalmente no podemos hacer deepfake, entonces sencillamente el personaje no se usa. Se mata dentro de la historia y no se usa. O sea, porque al final de cuentas, el público está rechazando eso. O sea, la película no es que fue mal. Lo que pasa es lo mismo que La Sirenita, es decir,
la gente no la ha visto. Y la está O sea, rechazando. puede ser buenísima, pero sencillamente no es mi Ariel. Ujú. Es lo mismo que está pasando. O sea, tú solo veías a ese man y no es Han Solo. Ujú. O sea, no se lo vendió a nadie. O sea, el actor que hizo de Lando te lo vendió y tú dices que chuzo, qué buen Lando. Pero ese man nunca te vendió porque Harrison Ford no es recasteable. Ujú. O sea, ese es el problema. Por eso es que los proyectos de Indiana Jones se caen. Por eso es que el propósito de esta nueva película es sacarle un descendiente, un ahijado, un sobrino, un clon o algo para Que justificar. sea del agrado del público. Para justificar seguir, porque tú no puedes sencillamente decir, o sea, él es un actor muy peculiar, es muy difícil de recordar. Exacto. Que sea un actor del agrado del público, no como Shia LaBeouf, que lo agarraron en el momento que la gente ya estaba harta de él. No, sí, contar que la película era un asco, el personaje era un asco, o sea, todo era un asco, y eso no existe. Exacto. Bueno, ahora venimos. 5 minutos más tarde. ¿Lo que pasaste? No, o sea, acá, hola, bienvenidos a la Ruta del Geek. O sea, lo que estábamos hablando era el incidente de las noticias que salieron de Jonathan Majors entre ayer y hoy. Sí, pero esta semana estamos cargadas. Fin de semana del 26, 27. Sí. Yo no sé ni en qué día vivo, ay, qué vergüenza. Esta ha sido una de esas semanas en las que me alegra no haber subido el podcast en la semana en la que iba, porque pudimos haber captado lo de Shazam, lo de Victoria Alonso y ahora lo de Jonathan Majors. O sea, desde el lunes esto ha sido ra. Pero, ok, la cosa es que esto un tema que trataba la gente, o sea, obviamente hay puntos de comparación. Primero que todo, la comparación obvia por ser Disney, que es James Gunn, Ajá. que es a James Gunn lo sacaron rápido, pero lo que yo hablo con unos amigos es que lo que pasa con James Gunn es que James Gunn publicó lo que publicó, que es igual que Gina Carano. Ajá. Ese es el problema de las redes sociales. De hecho, por eso es que James Gunn lo que le puso a sus redes sociales fue, esto se autodestruye en 72 horas máximo. Ajá. O sea, porque es que al final de cuentas, cuando tú te molestas, es como, es un meme constante, eso de los WhatsApp de la gente borracha. Ajá. O sea, cuando tú estás molesto y es una vaina de, por lo menos entre las redes sociales, Facebook, que es una de las más viejas sobrevivientes, pues, si yo me pongo a ver en Facebook publicaciones de hace años, que no es que las busco, sino que Facebook tiene eso de que, ay, tienes recuerdos de hace no sé cuánto, y entonces a mí me da risa porque ayer casualmente entre mis recuerdos había un post mío en Facebook de hace como 13 años, Ajá. que obviamente yo ese día estaba molestado con el trabajo. Oh. Porque era una indirecta, pero la indirecta, o sea, soy yo, o sea, yo comprendo como yo misma escribí hace 13 años, yo estaba molesta con algo de trabajo. Al final de cuentas uno no siempre, o sea, con el tiempo uno fue en los últimos 13 años para acá, uno sí ya aprendió de no se publican cosas que te moleste del trabajo porque te sigue la gente del trabajo y te puedes meter con problemas. Exacto. No te van a contratar, te van a negar la visa americana, ten cuidado con qué tuiteas, pero eso es más para acá. O sea, James Gunn tuiteó las cosas que tuiteó que él mismo, he regretted, porque uno madura con los años. O sea, tú no me vas a ver a mí ahora mismo, en 2023, ponerme a tuitear cosas de trabajo, probablemente de karate sí, probablemente de estoy molesta con el sensei, sí, no, va. De hecho, busca en mi Twitter, hay varios rants de lo que yo opino de los McDojos en Panamá. Pero es karate, o sea, no es el fin del mundo, o sea. Pero yo ya no tuiteo de esas cosas. Y de hecho hay ciertas opiniones fuertes que uno tiene que yo ya no tuitearía al respecto. O sea, opiniones políticas, opinión sobre la pena de muerte, opinión sobre el aborto. O sea, no te conviene. Porque si estás a favor, Dios te libre, porque te salen ese poco de tías beatas y mínimo eres Satanás. Pero entonces si estás en contra, te salen todas tus amigas feministas y mínimo eres la peor mujer del mundo. Entonces al final de cuentas, y aunque tú no puedas explicar que, por lo menos en mi caso es una opinión bien compleja, porque estoy a favor para ciertas situaciones y estoy en contra para otras situaciones, como todo, porque el mundo es gris, el mundo no es blanco y negro. Ajá. Pero hay cosas que no puedes decir, y esa fue la metida de pata de James Gunn, y James Gunn lo lamentó. O sea, James Gunn no es la persona que él era en ese momento. Exacto. O sea, al final de cuentas uno evoluciona, pero abuso ya es otra cosa. Entonces el asunto fue que en el caso de este man fue algo más similar a Ezra Miller, que también la gente lo está recordando porque la gente está diciendo la película estrena y no hicieron nada. Entonces al final de cuentas era algo que todo el mundo sabía, que no podían hacer nada porque ellos iban a tener que, a menos que Ezra
Miller matara a alguien, la película tiene que salir porque financieramente necesitan que salga. Exacto. Y se iban a hacer de la vista gorda de muchas cosas o iban a invertir en limpiar lo que Ezra hacía, que por eso es que la gente decía, Ezra hizo, Ezra no hizo, Ezra hizo, Ezra no hizo. Ahora, el incidente acá es el siguiente. Jonathan Majors, que ha estado teniendo un muy buen año participando en cintas como Creed, en esta... de los aviones también, se me olvida el nombre. No, pero las buenas han sido Creed 3 y hasta que a nadie le gustó, pero en realidad fue una película súper taquillera. Al actor se le está acusando, fue arrestado casualmente anoche, para el momento que estamos haciendo esta grabación, fue arrestado porque se le acusa de haber estrangulado en un taxi de Nueva York a una supuesta a su exnovia, que supuestamente, según lo que se dice en el reporte, o el reporte del taxista, o el que lo vio, la grabación, como sea, dice que ellos estaban hablando y la man como que le pidió el la man hizo algo que no se recomienda hacer, porque hay una verdad a puño. Esto, le vio el celular y el man andaba con otra, pero el asunto al que te voy con eso es... o sea, tú no deberías tener que revisar el celular de alguien. O sea, las relaciones se basan en honestidad. Tú debes confiar en esa persona y en realidad esa persona no debería estar ocultándote cosas en el teléfono, pero la relación tenía problemas. O sea, claramente. Al final de cuentas, la muchacha reaccionó aparentemente agrediéndolo y él la agredió de vuelta. O sea, se pelearon, como quien dice, pero de hecho nosotros le estamos preguntando a nuestro amigo Chris Comic Geek, porque él es abogado. Es como el abogado más cercano a nuestro círculo social. Y el asunto es que nosotros le estábamos preguntando porque yo siempre veo las peleas por igualdad, pues. De derechos, que las mujeres ganemos lo mismo que un hombre, si hacemos el mismo trabajo, pero yo a veces siento que no se pelea por la igualdad del otro lado. O sea, porque es el punto de que, o sea, si Jorge y yo tenemos un Mortal Kombat, ya desde que él se mete en el ring, él está en desventaja porque yo soy mujer. O sea, que yo sencillamente puedo alegar que él me agredió sencillamente porque es hombre. Exacto. Y probablemente independiente de preparación física o whatever, él tenga la capacidad de agredirme más fuertemente porque, o sea, biológicamente no somos iguales independientemente de lo que la gente quiera decir. Entonces, al final de cuentas es como que, coño, vale bestia, porque entonces yo pudiera, no debo, y es ilegal y uno no debiera hacerlo, yo puedo llegar y agredir a Jorge y si Jorge me responde, entonces él va preso porque es hombre, o sea, que es justicia, man. Entonces esa era la parte que yo quería aclarar porque yo dije que en verdad vale bestia, que por eso es que siempre era la alegación de él no hizo nada malo, pero al final de cuentas socialmente uno sí siempre lo va a sentir porque siempre viene esto de cuando éramos niños de que a las mujeres no nos deben tocar ni como el pétalo de una rosa, pero va a haber situaciones donde sí, o sea, por lo menos yo practico karate y taekwondo y yo practico con hombres, o sea, si ustedes me pudieran ver ahora, yo tengo moretones en todos lados y ha sido que mis compañeros, yo no puedo decir sencillamente, o sea, yo accedí a practicar con ellos, ellos accedieron a practicar conmigo y de hecho ellos los regañan cuando comienzan con eso de, pero es mujer y le quiero dar suave y lo primero que le dicen, ella se metió aquí. O sea, no es tu culpa, o sea, dale, a quien la manda a meterse en esta vaina y es lo justo, porque entonces yo pudiera patearlo con toda mi fuerza y también les hago daño, pero entonces porque soy mujer yo les puedo dar duro y ellos no me pueden dar duro a mí. O sea, ese es el punto al que te voy, que hay cosas que es como que injusto, vuelvo al punto. Entonces esa es la vaina que al final los abogados de él están alegando que él es inocente porque hay videos de qué fue lo que pasó. Y entonces más que nada lo que parece fue que él como que le dio un garnatón. Pero es el punto al que te voy. Hay que ver por dónde empezó la agresión y eso es lo que yo digo en caso tal de que ella lo hubiera pegado primero. O sea, la violencia no es la respuesta. O sea, esto es igual que el garnatón de Will Smith. Ni ella le debió pegar a él, ni él le debió pegar a ella. Pero el punto es que si ella le pegó a él y él le contestó, porque es considerado que él la asaltó. O sea, ese es el punto al que yo te voy, que yo me quedo, ¿qué es esto? La Edad Media. O sea, ninguno de los dos debió pegarse. Pero entonces si los dos se pegaron, ¿por qué él es asalto y ella no? O sea, ese es el punto al que yo te voy. Que al final de cuentas, según los abogados, ella ya cambió la historia, como quien dice. Pero al final de cuentas son gente famosa. Es alguien que Disney depende tanto que uno queda como cuando la gente decía que Ramírez no hizo nada en Hawái. Ay, no, yo cambié de opinión, que no me hizo nada, que uno ya lo que piensa es que Disney mandó los abogados y es de que, mira, ¿cuánto cuesta que tú digas que no hiciste nada? No, yo creo que Disney manda a los abogados como vestidos de Men in Black, sueltan la plata y tiran el neuralizador.
ya, este man no hizo nada. Siempre va a quedar la duda, ellos liberaría el video. Ajá. O sea, si en verdad en el video se ve que fue una pelea de pareja que escaló y que ninguno tenía la intención de abusar del otro, sino que las cosas escalaron. Y como te digo, ese man venía de ser Khan y de ser Krieg. O sea, ese hombre ahorita mismo está en su pico de performance. Y aquí viene lo raro. Un garnatón de ese man, o sea, tú ves a Zeus. Ajá, y esto es lo raro, porque supuestamente no solo están los abogados diciendo que el man no hizo nada, sino que también están saliendo reportes de colaboradores que se han mantenido anónimos, convenientemente, con antiguas personas que han trabajado en otros proyectos con él, que dicen que no, el man tiene incidente y ha tenido momentos que el man... Pero ¿por qué no hablaron antes? Porque están hablando este año que el man cuando el man pegado, le disparó la carrera. Ese es mi punto al que te voy, que es lo mismo que pasó con Ezra Miller, Ajá. que cuando salieron los incidentes, Hawái comenzó a gente a decir por todos los países del mundo, y que a mí Ezra también me hizo, ya tú lo que estás notando que es que se dieron cuenta que Warner está pagando, sí que ahora quieren que les pague a todos. Y entonces a lo que te voy es, mientras no se revele el video y no vean tanto la policía como eso, o ellos al final traten de liberar más información para que ya el público también sepa qué fue lo que pasó. Esto, al final de cuentas, ha habido casos como el de Johnny Depp. Johnny Depp lo dijo, yo no abusé de ella, y en verdad él no abusó de ella, la man mintió. O sea, y los dos se pegaban y ella le pegaba a él. O sea, ese es el punto al que te voy. Es una sociedad en la que una mujer le puede pegar a un hombre, pero si un hombre le pega a una mujer es abuso. O sea, y como te digo, en ninguno de los dos casos, ninguno de los dos debería pegar. Pero si ya es una situación de que escaló y los dos se están pegando, entonces o culpa a los dos o no culpes a ninguno. Exacto. Pero tú no puedes sencillamente... O sea, haz la de Salomón. Tú no puedes Salomón, hacer que por género él mantiene la culpa. O sea, que eso era lo que me decían, que la injusticia va en varios niveles. O sea, la injusticia inclusive va, si tú sabes pelear porque practicas boxeo, artes marciales y eso, ya automáticamente tú le pegas a alguien, se considera agresión porque tú sabías más. Y yo dije, pero coño, entonces si me pegan, que por eso es que yo le decía casualmente a nuestro amigo Héctor Viñeta Capas y Mayas, por eso es que todos mis maestros de artes marciales, de que yo tengo memoria desde que yo era chiquilla, era sal huyendo. O sea, sal huyendo, porque en esto tú no ganas. De hecho, yo recuerdo, yo tenía un buen amigo hace muchos años de Chile que practicábamos karate chitorrío juntos. Y él venía a Panamá por meses y se quedaba y vivía en el dojo y practicábamos, que en Chile los hacían registrarse. O sea, así como tú registras las pistolas y las armas de fuego y todo eso, cuando tú pasabas cinta negra en Chile, tú te tenías que registrar, porque tú eras considerado un arma, tú eras peligroso. Entonces la vaina es que al final de cuentas así es. O sea, si tú sabes artes marciales y tú le pegas a alguien, tú llevas las de perder, porque es considerado abuso de fuerza. Entonces al final de cuentas es como que coño, o sea, es que if hombre, sal huyendo, if artista marcial, sal huyendo. O sea, al final de cuentas, y de hecho siento que es lo más práctico. O sea, evita todos los conflictos de todas las maneras habidas y por hacer. A ver, o sea, evita conflictos porque nunca acaba bien. Y el problema es que en ese tipo de crímenes, o sea, si a ti te acusan de women beater, o sea, si ustedes lo pueden ver con todo y que el público está a favor de Johnny Depp, él no se ha levantado otra vez, porque no es fácil. O sea, es una acusación que te marca y jode. Entonces este man tiene eso en contra. Entonces obviamente la gente está preocupada en varios niveles, y en un nivel porque, o sea, Ezra Miller, su última película podía ser Flash, o sea, no pasaba nada si no seguía Warner con él. O sea, Warner lo único que necesitaba era callar a este man y mantenerlo portándose bien hasta que salga la película. Pero ya, en esa película se va a rebotear todo y él ya no regresa. Pero en el caso de Warner, que diga, de Disney, todo su plan es en base a este man. O sea, este man es el villano de un arco bien grande. Y entonces es al final que involucra que él salga en varias películas, y que en varias salgan como series. 200.000 versiones de él. En varios, o sea, si el man al final de cuentas, como los abogados están haciendo lo que los abogados hacen y son Viola Davis en How to Get Away with Murder, y al final de cuentas el man es culpable, Disney tiene un problemón porque a esta escala sí lo tiene que recastear. O sea, esto no es un Chadwick, que Chadwick falleció y el público lo quería mucho. No, este man lo tendrían que recastear. No hay de otra. O tú haces todos tus planes que ya los habías arrancado lo suficiente, como que te va a ir peor si cambias los planes, lo tienes que recastear. Pero hay que ver cómo se comportan las cosas, porque como les decimos, todavía es una historia en desarrollo. Lo que pasa es que en el mundo actual todo queda en redes sociales en segundos. O sea que supimos la cosa muy antes de tiempo. O sea, no como es Ramírez, que cuando a ti te decían lo de Ramírez, el man ya estaba en su casa. Y obviamente es por eso, porque como el man está tan pegado ahorita mismo,
es como, es súper noticia. De hecho, los medios, ni siquiera la mayoría de los medios no se atreven a hablar casualmente porque es de que ahorita mismo puede ser cualquier cosa. Pero la ventaja es que pasó en un taxi. Y como pasó en un taxi, hay video y hay un testigo. ¿Qué tipo de taxi era? Era un taxi de Nueva York. Estaban yendo del punto A al punto B. La man le agarró el teléfono y que tú estás haciendo qué. Y también influye el factor ese de me estás engañando. Y justo cuando ahora estás haciendo plata. Cuando yo estaba contigo, cuando estabas en esa serie que nadie veía y nadie sabía quién coño tú eres. Y ahora que le pasó la de la esposa, la novia del estudiante, no es la esposa del médico. O sea, ahora que la cosa venía buena, me cambiaste por otra cosa. Y entonces la man, en vez de ponerse a escribir canciones pendejas como Shakira, se pelearon en un taxi. Y a todo esto la man obviamente se le iba a notar cualquier golpe que el man le metiera. La man es blanca. Mira tú. Sí, o sea, una muchacha blanca, un garnatón en alguien blanquito. Dios mío, se ve la forma de la mano, o sea, sabrosón. No, y tú has visto la mole que es ese man. La mano de ese man, o sea, esa man quedó para un Asler, o sea, pobrecita. No, la vaina fue fea porque se nota, o sea, esa es la vaina en la que yo te digo que hay condiciones para la cual, o sea, nunca le debió alzar la mano, pero ella tampoco nunca le debió alzar la mano a ella. Esa es la punta que ha sido una semana, estos han sido unos días bien interesantes para Disney, porque esto fue como que el punto grande, porque ya tenemos todo esto de que están a la cacería de la persona que filtró el guión de Quantumania. Esta Victoria Alonso la despidieron, pero ahora parece que para el momento que estamos haciendo este bloque, Victoria Alonso, los abogados van a proceder con acción legal porque dicen que el despido fue injustificado, ya que lo que se fue revelando en la semana fue que ella la despidieron. O sea, se especula que es porque ella tiene sus problemas con la gente de efectos visuales. A ella la despidieron porque Ant-Man and the Wasp Quantumania le fue mal. Y no es la primera película de MCU que le ha ido mal. Ahora que la pandemia se abrió más, porque, o sea, nadie te va a decir nada porque a Black Widow le fue mal. Pero entonces, a las últimas también le fue mal y alguien tenía que pagar. O sea, ya la votaron porque no están listos para votar a Feige. Exacto. Pero lo querían poner a temblar. Exacto, lo querían poner a temblar porque esta manera prácticamente la mano derecha de Feige. Ahora, la otra cosa también... Ella era intocable, presuntamente. Ahora, la otra cosa es la siguiente, y esto es algo que tracks, esto es algo que de verdad la matemática suma, y es que sí, se habían estado dando rumores de que la gente de efectos visuales ha estado enojada, que han querido ya no quieren trabajar más con Marvel debido a que les ponen fechas inverosímiles para entregar los proyectos, mientras que ellos que incluso cuando ya están listos los mandan a reeditarlos para poner entonces los easter eggs y las referencias y los guiños, o sea, los mandan hasta y que incluso según en los últimos reportes que dicen que los efectos especiales de Ant-Man and the Wasp Quantumania se veían horribles porque supuestamente la orden fue hay que darle prioridad a los efectos visuales de Wakanda Forever. La cosa es que, ¿y quién era la que es la presidenta de efectos visuales? ¿Quién es la que supuestamente dio esa orden? Victoria Alonso. Ahora, que resulta que supuestamente la otra razón por la que supuestamente la despidieron es porque ella estaba colaborando, era coproductora en una película que fue nominada al Oscar recientemente, que se llama Argentina 1985. Ella casualmente es de Argentina. La cosa es que supuestamente, según los abogados, el despido fue injustificado porque si esa es la razón, supuestamente Disney le había dado el permiso de que, con todo y que ellos tienen su exclusividad de no puedes trabajar con ningún, si tú eres productora acá no puedes trabajar con ninguno de nuestros competidores, supuestamente Disney le había dado como que la razón, le había dado el permiso de que, hey, esto es muy importante para ti, esto es personal para ti, go ahead and do it. Lo que pasa es que la man está dolida de que la sacaran. Y entonces la man quiere quitarle plata a Disney, pero en realidad Disney la está sacando porque es la parábola de los dones once again. O sea, tú no me estás dando, al que más me da le doy, al que no me da, quemadita, papá. O sea, al final de cuentas es eso. O sea, los manes no cumplieron. Los manes no están dando los números. No los están dando porque tienen mala dirección, no los están dando porque sobreexpandieron. Las historias no le están gustando a la gente. Una cosa es que tus historias sean de nicho, pero ahorita mismo muchas veces ni el nicho está feliz. O sea, yo conozco hasta mujeres que no les gustó She-Hulk. O sea, al final de cuentas, a veces hasta en el nicho no la pegaste.
Exacto. Entonces en el cine lo que han tirado últimamente todo no es tan bueno como el primero, no es tan bueno, o sea, porque por lo menos Wakanda Forever la están comparando con Black Panther. Exacto. O sea, lo que estaban diciendo no es Endgame, no es No Way Home, no, estaban diciendo bajaste en calidad versus lo que yo esperaba en esta franquicia. Ajá. O de sea, esta específica, de esta de Black específica, Panther. o sea, es como cuando tú comparas Guardians of the Galaxy, o sea, Guardians of the Galaxy 2, tú no decías, ay, comparada con Civil War, no, tú decías comparada con la 1 es un poco floja. Ajá. Es lo mismo que está pasando acá, o sea, la caída de calidad entre Black Panther y Wakanda Forever se sintió y el público no le gustó, o sea, el público quedó y ¿qué es esto? O sea, súper caíste en calidad. O sea, obviamente hay factores a considerar, o sea, se te murió el actor, tuviste que readaptar, tú no sabías por dónde contar la historia también tenía que incluir otros personajes porque tú estabas construyendo un plan que ni se dio, porque ellos metieron a Riri por Young Avengers y Young Avengers ahora quedó como para el 2048. Exacto. O sea, que al final de cuentas todas se vieron afectadas por cambios que la junta directiva al final dijo, dije Young Avengers, si lo hago ahora no lo va a ver nadie. Sí que eso se va más lejos, tenemos que redactar y editar y entonces tasajearon un poco de cosas y las películas están quedando incompletas, las películas están saliendo malas. Thor Love and Thunder fue una decepción total. Entonces al final de cuentas, en base a todo eso, las empresas cuando comienzan a perder, antes de ellos hacer los despidos de ahorro, ellos hacen los despidos de warning, o sea, tú no me estás cumpliendo, ahí está la puerta. Eso fue lo que le pasó. Y la otra cosa también, que el problema es que Marvel se amarró mucho en eso del universo interconectado, se amarró mucho con eso de, con esto la gente va a ver, si la gente quiere saber toda la historia, la gente se tiene que aguantar, se tiene que ver todo mi contenido, cuando en realidad no es así, hay gente que no se está viendo todo, y ahora incluso la gente que se está viendo todo, como dijo Alicia, la gente que se está viendo todo incluso está saliendo decepcionada porque se están enfocando demasiado en preparar lo que viene a futuro, que lo que estás mostrando en tiempo presente está decepcionante. No, sí, entonces al final de cuentas también es que ya llevas muchos años, el público se cansa, o sea, Exacto. Una cosa era, a ellos les tomó 4 años lanzar Avengers, ¿ok? Ajá. Una cosa es la cantidad de películas que ellos lanzaron en 4 años para lanzar Avengers. Que en todo esto ellos nomás les tomó, ¿qué? 5 películas. Pero el punto al que te voy es que era menos y más fácil, o sea, porque al final de cuentas Disney no es el único que está tirando vainas. Y al final de cuentas la gente tiene una capacidad limitada, nadie puede verlo todo. Exacto. O sea, literalmente la realidad es nadie puede verlo todo. O sea, tú tienes que sentarte y elegir, yo voy a ver esto y esto no. Porque al final de cuentas el tiempo es finito, no es infinito. O sea, no es que nosotros tenemos un cuarto como Goku y Vegeta de me encierro en este cuarto y el tiempo corre lento y entonces yo me paso 20 años aquí y en el mundo real es 1 hora. No, eso no existe en el mundo real for now. Entonces, al final de cuentas, todo el mundo tiene whatever they do for the day, ya sea cuidar su empresa, trabajar, ser deportista, ser estudiante, o sea, tú tienes eso, tú tienes tu familia y tus responsabilidades personales que pueden ser diferentes porque no todas las familias fueron creadas iguales, y tú tienes tu tiempo para tus pasatiempos, que no necesariamente todos tus pasatiempos son sentarte versus frente a una pantalla, ¿ok? Lo que quiere decir que digamos que una persona máximo debe tener como, y lo estoy poniendo exagerado, porque también tienes que dormir. Digamos que una persona tiene 6 horas para entretenimiento al día. Tú no puedes ver todo lo que sale. O sea, porque son como 20 plataformas de streaming, y creo que me estoy quedando corta, pero diciendo lo principal. Más televisión, más deporte, la gente que ve las ligas, el tenis, todos los deportes que hay, que son un montón de deportes, que la gente también los ve. En los reality shows, o sea, Brasil se paraliza por Big Brother. O sea, la gente tiene que tener tiempo, los 3-4 meses al año que dura esa vaina para ver Big Brother. O sea, cuando tú sumas las noticias, o sea, todo eso, o sea, no es que esas 6 horas son enteras para... Entonces están compitiendo con mucha gente. Entonces, al final de cuentas, si la calidad del otro es superior a la tuya, no te van a ver a ti porque te estás peleando con las pocas horas libres que tiene la gente, que como digo, 6 es una exageración. Usualmente puede que sean 4 o hasta menos, y sin contar la gente que juega. Que esa gente, si te dedica 1 hora para ver películas o series, es mucho porque esa gente juega. Y se dedica cuantas horas tenga a jugar. Entonces, en medio de todo ese enredo, si tu contenido no es bueno, no te van a ver. Porque estás peleando, repito, por el poco tiempo que tiene la gente no tiene tiempo. Entonces, al final de cuentas,
Disney, su estrategia de voy a tirar vainas, así tiempo de voy a tirar vainas por nicho, primero que todo que mucha gente, porque había gente que sí, es que Disney está en mi top priority, sí que tengo que ver todo lo que lanza Disney, pero esa misma gente estaba diciendo, pero coño, ¿por qué estoy viendo una serie de una abogada Hulka que lo más importante en su vida es con quién se acuesta? ¿Por qué estoy viendo esta serie de la niña hindú que es fanática de la Capitana Marvel si la Capitana Marvel es la heroína que menos me gusta? Entonces, y no solo eso, sino que incluso el contenido, incluso cuando ya le estás prestando atención al contenido, el contenido se está contradiciendo entre sí mismo. Al punto que hay gente que, porque por lo menos mira el caso, ya hay gente de por sí. La clásica, gente no vio She-Hulk, pero vieron el capítulo final. Ajá. El final de temporada lo vieron. Y la gente contó de que la tipa, incluso en su propio capítulo final, te está diciendo, yo rompo la cuarta pared, yo puedo hacer esto, yo me puedo salir de la serie, que eventualmente eso es lo que hace la tipa. Yo le hablo al público, la tipa se sale de su serie, se va hasta las oficinas de Disney y habla con una computadora llamada Kevin. Pero desde el primer episodio, si lo hubiesen visto, se hubiesen dado cuenta de que la man es como Deadpool. Pero ¿qué pasa? Como ya en Doctor Strange ya tú estableciste que el man puede ver otras dimensiones y otras cosas, ya la gente sabe que ¿cómo así que esta man es más pasada que Doctor Strange? Ajá. Sí, porque Doctor Strange te dijeron que el Doctor Strange lo que puede ver es lo que vimos en Ant-Man, las posibilidades. Ajá. Pero esta man sabe que es un personaje de ficción y ahora lo de la tormenta de probabilidad de Ant-Man, hasta ahora eso hasta contradice la manera en la que Doctor Strange ve las probabilidades. O sea, ellos entre más van metiendo, más se están contradiciendo y se van a seguir así. O sea, ya no están como que se tomaron muy en serio la orden de tiren tanto contenido. Antes, cuando tiraban menos contenido, todo hacía sentido, eran menos cosas y la historia y la trama de la saga se entendía. Ahora la queja constante, ya la gente no solo se está foldeando, la gente no solo se está bajando del barquito de Marvel porque el contenido es demasiado, sino porque, como lo hemos dicho, la poca gente que todavía está viendo el contenido siente que el contenido no hace sentido, se contradice o es simplemente estás tirando y estás tirando y estás tirando. O sea, en menos de un año me dijiste que en ese mundo, en el que ya de por sí existe el multiverso y el reino cuántico, existen como 6 dimensiones escondidas más. Porque los brazaletes de Kamalakan vienen de la familia de ellos. Lo que pasa es que ellos han estado escribiendo la historia sobre la marcha, entonces ellos no encuentran qué manera, o sea, qué carajo puedo hacer para meter estas cosas que no viste antes. Entonces ellos sencillamente están diciendo que y en realidad es válido, porque casualmente nosotros ya en otros contenidos sí hemos visto algo similar, porque por lo menos nosotros hemos visto Harry Potter, hay un mundo mágico que nosotros no sabemos que existe y existe en medio de nosotros. John Wick, hay todo un mundo de asesinos en medio de nosotros, o sea que al final de cuentas no es tan poco probable, no necesitabas mostrarlo antes porque la historia no te había llevado a necesitar mostrarlo. No es tan poco probable, pero esta gente está desbaratando la física con tantas dimensiones escondidas que tienen. Y la otra cosa también es que, no todos los superhéroes, no tienes que hacer el producto de todos los personajes. Y no todos los personajes tienes que alterármelos para que se ajusten a tu narrativa. O sea, Miss Marvel podía hacer una serie, una pelada, déjale sus poderes que se estira y que es mutante y ya. No tienes que ponérmela toda cósmica simplemente porque la man se tripa a Capitana Marvel y quiere parcar con ella. Moon Knight no tienes que... O sea, Moon Knight es un personaje que es un superhéroe callejero, es como un Batman, pelea contra criminales. Sí, tiene sus cosas con los dioses, pero no es la prioridad. Y entonces aquí me lo pusiste como el más el avatar de los dioses egipcios y hay kaijus egipcios. O sea, me alteraste totalmente. El personaje, el traje ni siquiera es de tela. O sea, me lo volviste Spawn. Me lo volviste Spawn con esa vaina del traje. Que el traje se supone que era de la máscara de tela. Aquí me lo pones con la máscara toda CGI. Se transformaba igualito que Spawn. Sí, ahora todas las máscaras son CGI. Sí, esa es la otra cosa. No hable, ya le quitaron ese momento épico a los personajes que... Viene el Final Battle, me pongo el traje y le ponían la música así de Hans Zimmer, la música de Daniel Rotan, el momento Batman. Sí. No, ahora te apretas un botón y ¡ching! Ya, tengo el traje puesto. ¿Cómo es eso cómodo? ¿Cómo es eso cómodo? Batman anda Wasman, man, se tocaba un traje ya, el traje puesto. Ya de por sí tienes tu error raro lógico de que, el traje lo tengo guardado chiquito, o sea, que te agrandas el traje o te agrandas, te haces tú pequeño para ponerte el traje. Sí. ¿Te acuerdas que Hank Pym tenía el traje metido en una caja de menta? Sí.
Y ahora que un botoncito y ¡chui! Ya tengo el traje. O sea, eso fue de que, después se murió Tony Stark y ahora todos le robamos la nanotech. Todos robamos la nanotecnología. O sea, Tony Stark... No, lo que pasa es que es más fácil de reeditar cuando comienzan a hacer lo que han estado haciendo últimamente, que editan las historias sobre la marcha, pues. Exacto. Que obviamente que volvemos, por eso volvemos a la pelea de los efectos visuales y a Victoria Alonso. Ahora venimos. ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en la Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda clicar en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Ghostbuster Panamá 507. Nos vemos en el próximo viaje.